La historia de Santa Inés comienza con un escenario que, a primera vista, podría parecer común en la antigua Roma. Nacida en una familia noble a finales del siglo III, en una época en la que el cristianismo aún era una religión perseguida, Inés creció en un entorno que valoraba tanto los principios tradicionales como la nueva fe emergente. Su nombre, Inés, deriva del latín agnus, que significa cordero, un símbolo de pureza e inocencia, y esto ya anunciaba lo que sería el aspecto central de su vida, su pureza y su devoción inquebrantable a Dios. Desde muy joven, Inés se destacaba entre las niñas de la nobleza romana. Mientras a otras niñas se les enseñaba sobre las responsabilidades y las ventajas de un futuro matrimonio, Inés mostraba un deseo profundo por algo más grande, algo que trascendía las expectativas mundanas. Era una niña de gran belleza, lo que atraía la atención de todos, especialmente de los jóvenes que la veían como una prometedora esposa digna de un matrimonio ventajoso. Pero lo que la diferenciaba no era su apariencia física, era su fe y su compromiso con Cristo. Incluso en su juventud, su pureza y devoción eran palpables. A los 13 años, una edad que hoy asociamos con la inocencia infantil, Inés ya poseía una madurez espiritual que superaba su edad. La joven tenía una comprensión muy clara de quién era y a quién servía. Desde temprana edad, decidió entregar su vida a Cristo, y esto no era un simple voto de castidad o un juramento temporal. Se veía a sí misma como la esposa de Cristo, una promesa de entrega total, sin ninguna vacilación ni duda. Esta decisión era incomprensible para muchos a su alrededor. En una sociedad que valoraba el matrimonio como una alianza política y social, la elección de Inés parecía un desperdicio de su belleza y estatus. Sin embargo, su decisión estaba lejos de ser ingenua o impulsiva. Inés era plenamente consciente de las consecuencias de su fe. Ser cristiana, en esos tiempos, significaba vivir bajo una constante amenaza. El Imperio Romano, especialmente bajo los gobernantes Diocleciano y Galerio, que instauraron una de las persecuciones más feroces contra los cristianos, no veía con buenos ojos a quienes rechazaban el culto a los dioses romanos. Aún así, Inés no se dejaba intimidar. Su fe era el pilar de su existencia, y nada la apartaría de su compromiso con Dios. Con la llegada de la adolescencia, surgieron los pretendientes. Entre ellos estaba Procopio, hijo de Sempronio, el prefecto de Roma. Para una joven de la nobleza, un matrimonio con alguien tan poderoso e influyente sería visto como el punto culminante de una vida próspera. Procopio estaba perdidamente enamorado de Inés, y su familia creía que este sería un matrimonio ventajoso tanto para el joven como para su futura esposa. Pero Inés, con serenidad y firmeza, lo rechazó. Rechazar un matrimonio, especialmente con alguien de tan alta posición, no solo era inusual, era una afrenta. La familia de Inés se quedó desconcertada, pues un matrimonio con el hijo de un prefecto podría garantizarles aún más poder y protección. Para los romanos, que veían el matrimonio como una alianza crucial, el rechazo de Inés fue interpretado como un acto de desafío, y muchos no comprendieron sus razones. Sin embargo, Inés nunca vaciló. Cuando se le presionó sobre el motivo de su negativa, simplemente afirmó: «Estoy prometida a un esposo que es más poderoso y hermoso que cualquier hombre terrenal». Estas palabras no fueron dichas con arrogancia, sino con una profunda convicción, como si fuera una verdad incuestionable para ella. Inés había decidido dedicar su vida a Cristo, y nada la haría cambiar de opinión. Sin embargo, esta afirmación no fue recibida con la misma claridad por quienes la rodeaban. Muchos la ridiculizaban, considerando sus palabras como una fantasía de una niña ingenua. Pero, para Inés, esa era una realidad tan tangible como el aire que respiraba. El impacto de su rechazo fue inmediato. Procopio, humillado y consumido por una ciega ira, tomó su rechazo de manera personal, y su respuesta fue drástica. El orgullo herido de un joven poderoso, junto con la postura rígida de su padre, Sempronio, resultaron en la denuncia de Inés como cristiana. Denunciar a alguien como cristiano, en aquella época, era una sentencia de muerte casi segura. El cristianismo era visto como una amenaza para el imperio, y los seguidores de Cristo eran considerados rebeldes que no honraban a los dioses romanos. Inés fue llevada al tribunal, y la presión para que renunciara a su fe fue inmensa. Aquellos que estaban acostumbrados a tratar con jóvenes frágiles e impresionables, quedaron asombrados por la firmeza de Inés. La joven no solo se negaba a renunciar a Cristo, sino que lo hacía con una tranquilidad que incomodaba a los poderosos. No importaba lo que dijeran o lo que prometieran, Inés sabía que su camino estaba trazado. Mientras la noticia de su rechazo y su posterior juicio se extendía,
los cristianos de la ciudad comenzaron a verla como un ejemplo de fe inquebrantable. Ella, que podría haber elegido una vida de comodidad y seguridad, optó por un camino de sacrificio y devoción. Y su elección no era solo para ella. Cada palabra que salía de su boca, cada acto de resistencia, inspiraba a otros a mantenerse firmes en sus propias creencias, incluso en medio de la persecución. La historia de Santa Inés, desde el principio, está marcada por una valentía que desafiaba las normas de su tiempo. Una joven, cuyo nombre estaba asociado a la pureza, se convertía en un símbolo de resistencia y fe. Pero lo que más impresionaba era la serenidad con la que enfrentaba sus pruebas. Inés, con solo 13 años, demostró una sabiduría que trascendía las expectativas de alguien de su edad. Entendía lo que muchos adultos aún no comprendían, que la verdadera libertad está en el alma y en la fe. El ejemplo de Santa Inés no se limitó a su tiempo. A lo largo de los siglos, su historia continuó siendo contada, inspirando a miles de personas a seguir sus pasos de fe y valentía. Se convirtió en el símbolo de la pureza, pero también de la resistencia ante la adversidad. Su juventud, que podría haber sido vista como una debilidad, fue, en realidad, su mayor fortaleza. La historia de Inés es, ante todo, una historia de amor, no un amor terrenal y pasajero, sino un amor eterno e incondicional por Cristo. Ella nos enseña que, incluso en un mundo que ofrece muchas tentaciones y presiones, es posible mantenerse fiel a nuestros principios y a nuestra fe. Inés eligió la pureza no solo del cuerpo, sino también del alma. Y con ello, nos dejó un legado que sigue iluminando el camino de muchos cristianos, mostrando que, en medio de las pruebas, la fe puede ser nuestro escudo más poderoso. Su vida es un recordatorio constante de que la edad no define la profundidad de la fe, y que incluso los más jóvenes pueden ser ejemplos poderosos de santidad y valentía. La historia de Santa Inés avanza en un momento crucial de su vida, cuando su belleza y devoción atrajeron la atención de jóvenes romanos, especialmente de Procopio, hijo del prefecto Sempronio. Procopio, un joven acostumbrado a obtener lo que deseaba, quedó instantáneamente cautivado por la singular belleza de Inés. En la Roma del siglo III, casarse con alguien como Procopio significaba garantizar no solo estabilidad, sino también un estatus elevado dentro de la sociedad. Un matrimonio con el hijo de un prefecto ofrecía a la familia de la novia un futuro de riqueza, prestigio y seguridad. Para muchos, esa sería una oportunidad irrenunciable, un futuro próspero garantizado. Sin embargo, para Inés, el destino que le esperaba era mucho mayor, y al mismo tiempo, completamente incompatible con la vida que le ofrecían. Inés había tomado una decisión que desafiaba la lógica de aquel tiempo. Ella había decidido dedicar su vida a Cristo, y esa era una elección irrevocable. Cuando Procopio comenzó a cortejarla, ofreciéndole lujosos regalos y haciéndole promesas de una vida llena de privilegios, Inés permaneció inquebrantable. A cada regalo, a cada gesto, la respuesta de Inés era la misma: estoy prometida a un esposo mucho más poderoso y hermoso. Esas palabras, pronunciadas con la serenidad de quien ya había entregado su alma, dejaban a Procopio desconcertado. No podía entender cómo una joven tan hermosa y con tanto potencial social podía rechazar una propuesta como la suya. De hecho, para Procopio, la negativa de Inés no solo era incomprensible, era humillante. Él era un joven acostumbrado a obtener todo lo que deseaba, y el rechazo de Inés era un golpe a su orgullo. Para él, Inés estaba rechazando lo mejor que la sociedad romana tenía para ofrecer. Y eso, por supuesto, era inaceptable. Sin embargo, para Inés, la vida de opulencia y el estatus social que podría venir con el matrimonio con Procopio no tenían valor frente a la promesa que ella había hecho. Su corazón ya estaba dedicado, su alma ya comprometida. Sabía que no pertenecía al mundo terrenal, y esa certeza le daba la fuerza necesaria para resistir cualquier tentación. Procopio, sin embargo, no se rindió fácilmente. Al principio, intentó conquistar a Inés con aún más regalos y palabras dulces. Después de todo, creía que solo era cuestión de tiempo antes de que ella cediera. Pensaba que el encanto del lujo y del poder acabaría por debilitar la determinación de la joven. Pero Inés, con la sabiduría y la madurez de alguien mucho mayor que su edad, rechazó todas las ofertas. Su serenidad ante las insistencias del joven dejó a todos perplejos. ¿Cómo alguien tan joven podía tener tanta convicción? ¿Cómo una adolescente podía resistir promesas tan tentadoras? En la mente de Procopio, la negativa de Inés comenzó a convertirse en algo mucho más profundo que un simple rechazo amoroso. Empezó a verla como una afrenta personal,
una deshonra. Para él, aquello no era solo una negativa, era un desafío a su posición social, a su influencia. Él, que estaba acostumbrado a ser reverenciado por todos, ahora era desafiado por una joven. Ese orgullo herido rápidamente se transformó en ira. Procopio, entonces, adoptó una postura más agresiva. Si los regalos y las palabras dulces no funcionaban, usaría el poder que tenía. Creía que, al presionarla con amenazas y el peso de la autoridad de su familia, Inés finalmente cedería. Su estrategia fue involucrar a su padre, el prefecto Sempronio, en la situación. Sempronio, un hombre de poder e influencia en Roma, tenía la costumbre de resolver los problemas de su familia con rapidez y eficiencia, y la resistencia de Inés no sería una excepción. Cuando Sempronio supo que su hijo había sido rechazado, se indignó. Para él, la idea de que una joven rechazara la oferta de un matrimonio tan prestigioso era incomprensible, aún más considerando que su hijo era uno de los jóvenes más codiciados de Roma. Sin embargo, al descubrir el motivo de la negativa, que Inés se había comprometido con Cristo, la indignación de Sempronio se transformó en furia. Para él, la fe cristiana era una amenaza para el orden romano, una fe que desafiaba el poder del imperio y faltaba el respeto a los dioses que ellos adoraban. La negativa de Inés se convirtió, entonces, en una cuestión política y religiosa. Al declararse esposa de Cristo, Inés estaba, implícitamente, rechazando la estructura social y religiosa de Roma. Su decisión de permanecer casta por su fe era, a los ojos de Sempronio, una afrenta directa a las leyes romanas que exigían lealtad a los dioses del panteón. Y fue a partir de ese momento que la persecución de la joven comenzó a tomar proporciones peligrosas. Sempronio, furioso y movido por el deseo de defender el honor de su hijo y su propia posición, denunció a Inés ante las autoridades romanas. En esa época, la denuncia de alguien como cristiano era casi una condena segura, ya que el cristianismo era considerado una religión subversiva. Los cristianos no solo se negaban a adorar a los dioses romanos, sino que también eran vistos como una amenaza para el poder del imperio. Ser cristiano, en esa época, significaba desafiar el orden establecido, y el castigo para eso era severo. La denuncia de Sempronio, por lo tanto, colocó a Inés en una posición extremadamente peligrosa. Ahora estaba bajo la mirada atenta de las autoridades, que veían en su rechazo no solo un acto de fe, sino también un acto de desobediencia civil. Sin embargo, incluso ante la amenaza de ser llevada por la fuerza por las autoridades, Inés permaneció firme. Ella sabía que lo que estaba en juego no era solo su vida, sino su alma. Y, para ella, el alma era infinitamente más importante que cualquier amenaza o sufrimiento que pudiera enfrentar en vida. Lo notable en este punto de la historia de Inés es la profundidad de su fe y la claridad con la que percibía su misión. Mientras otros podrían haber sido tentados a ceder, a buscar un punto medio o a renunciar temporalmente a la fe para salvar sus vidas, Inés nunca vaciló. Sabía que su vida estaba dedicada a Cristo y que, independientemente de las consecuencias, jamás podría traicionar ese compromiso. Así, incluso cuando enfrentó la ira de una de las familias más poderosas de Roma, Inés se mantuvo tranquila, segura de que estaba en el camino correcto. Esa determinación de Inés no solo la distinguía de las otras jóvenes, sino que también comenzaba a inspirar a quienes la rodeaban. La comunidad cristiana, que vivía constantemente bajo la amenaza de persecución, empezó a ver en Inés un ejemplo de fe inquebrantable. Su negativa a ceder ante la presión social y política era un testimonio poderoso de la fortaleza que la fe en Cristo puede proporcionar. La decisión de Inés de no casarse con Procopio no fue, como muchos podrían pensar, una simple cuestión de preferencia personal. Fue una declaración profunda de su fe, de su confianza en Cristo y de su rechazo a las tentaciones del mundo terrenal. La joven, que muchos veían como una bella promesa para un matrimonio ventajoso, en realidad era una gigante espiritual, alguien cuya convicción y valentía inspirarían a generaciones. Procopio, incapaz de comprender la profundidad de esa fe, intentó usar todos los recursos a su disposición para obligar a Inés a cambiar de opinión. Pero Inés, como el cordero que simboliza su nombre, fue guiada por la serenidad y la pureza de su alma. Su vida, marcada por esta valiente elección, sigue siendo un ejemplo para todos aquellos que enfrentan presiones y desafíos por causa de su fe. Santa Inés nos muestra que, incluso cuando el mundo parece conspirar en nuestra contra, es posible mantenerse fiel a lo que realmente importa. Su historia es un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza no reside en el poder o el estatus, sino en la fe que llevamos en nuestros corazones.
La historia de Santa Inés alcanza un punto crítico cuando, después de su rechazo al matrimonio con Procopio y su firme declaración de fe en Cristo, la joven es denunciada como cristiana. La sociedad romana, a finales del siglo III, vivía un periodo en el que el cristianismo no solo era visto como una religión marginal, sino como una amenaza al poder establecido. Bajo el gobierno de Diocleciano, las persecuciones a los cristianos se volvieron brutales, y la denuncia de alguien como cristiano a menudo llevaba a una sentencia de muerte. La acusación contra Inés, hecha por Sempronio, no fue solo un ataque personal o un acto de venganza por su hijo rechazado. Fue un golpe certero a su fe. Para los romanos, la lealtad a los dioses y al emperador era incuestionable, y los cristianos, al negarse a ofrecer sacrificios a los dioses romanos, eran vistos como traidores, desobedientes y subversivos. La denuncia de Sempronio colocó a Inés ante una elección que muchos otros cristianos también enfrentaron: renunciar a su fe o enfrentar terribles castigos. Sin embargo, lo que diferencia a Santa Inés es la forma en que, siendo tan joven, se mantuvo imperturbable ante tal dilema. Inés fue llevada al tribunal, donde las autoridades romanas ya estaban acostumbradas a tratar con cristianos. La estrategia siempre era la misma: intimidar al acusado, haciéndolo renunciar a Cristo en público, lo que serviría como ejemplo para los demás. La presión era inmensa, y muchos acababan cediendo, aunque temporalmente, ante la amenaza de muerte o tortura. Para los romanos, esa confesión pública de apostasía era una manera de reafirmar la autoridad de los dioses y del Estado sobre la vida de las personas. Pero Inés, con solo 13 años, no se inclinó ante el tribunal. Los relatos sobre el juicio de Inés muestran que, incluso bajo una intensa presión, mantuvo una postura serena y decidida. Los jueces intentaron, de varias maneras, convencerla de que renegara su fe. Primero, el enfoque fue suave, con promesas de libertad e incluso riquezas, si solo sacrificaba a los dioses romanos. Argumentaban que, siendo tan joven, debería reconsiderar sus decisiones y aprovechar la oportunidad que se le ofrecía. Después de todo, ¿qué importaba un simple sacrificio a los dioses? Era solo un gesto, pensaban ellos, que no tendría grandes consecuencias. Pero Inés, con una fuerza que sorprendió a todos, rechazó esas ofertas. Para ella, no se trataba de un simple gesto. Sacrificar a los dioses romanos significaba traicionar a Cristo, a quien se había entregado por completo. Su devoción era innegociable, y sus palabras, aunque firmes, fueron pronunciadas con la paz de quien estaba segura de su elección. El tribunal, perplejo, comenzó a usar métodos más duros, intentando quebrar la confianza de la joven. Los jueces ahora amenazaban a Inés con castigos terribles, advirtiéndole sobre el sufrimiento que enfrentaría si continuaba con su negativa. Sin embargo, la amenaza de tortura o incluso la muerte no fueron suficientes para hacerla vacilar. Una de las escenas más impactantes de este juicio fue la respuesta de Inés cuando le preguntaron por qué insistía en mantener su fe. Ella, con la calma de quien ya había aceptado su destino, declaró que Cristo era su único esposo y que jamás podría traicionar ese compromiso. Estas palabras, que para el tribunal podían parecer incomprensibles, eran en realidad una manifestación profunda de su fe y de su convicción de que la verdadera vida estaba más allá de este mundo. Inés entendía que el martirio no era el final, sino el comienzo de una unión más profunda con Dios. No obstante, los jueces, frustrados por la resistencia de la joven, decidieron adoptar una postura aún más cruel. Si las amenazas de tortura física no eran suficientes para debilitar su determinación, recurrirían a un castigo más humillante. Inés fue condenada a ser llevada a un burdel, donde su pureza sería violada. En la mentalidad romana, la castidad era uno de los bienes más valiosos que una mujer podía poseer, y para Inés, que había dedicado su virginidad a Cristo, este castigo era un golpe directo a su devoción. Esta decisión sorprendió a muchos, ya que era un destino inhumano para una joven que no había cometido ningún delito. Sin embargo, para las autoridades, esta era una manera de quebrar la resistencia de Inés. Creían que, al amenazar su mayor tesoro, su pureza, ella terminaría cediendo. Pero, una vez más, subestimaron la profundidad de su fe. Inés no veía su pureza como algo que pudiese ser arrebatado por manos humanas. Su alma estaba más allá del alcance de aquellos que querían destruirla. Lo que sucedió a continuación es descrito por muchos como un verdadero milagro. Al ser llevada al burdel, algo extraordinario ocurrió. Los hombres que intentaban acercarse a Inés no podían tocarla. Algunos relatos hablan de una fuerza divina que los detenía,
mientras que otros narran que aquellos que intentaron acercarse a ella quedaron repentinamente cegados. El poder de su fe había protegido su pureza de una manera milagrosa, y esto solo reforzó la idea de que Inés era, de hecho, especial a los ojos de Dios. La historia cuenta que uno de los hombres, al percibir su ceguera, se arrepintió de inmediato, y movido por el temor, suplicó a Inés que lo perdonara. En su misericordia, ella oró por él, y su visión fue restaurada. Este acto de perdón, proveniente de una joven que estaba siendo sometida a tanta crueldad, revela no solo su fe, sino también su profunda bondad. Inés, incluso frente a sus enemigos, no albergaba odio. Su fuerza provenía de su confianza en Dios, y esa confianza la mantenía serena incluso en las peores circunstancias. Este episodio en el burdel no solo sacudió a aquellos que intentaban destruir a Inés, sino que también empezó a impactar a la comunidad romana. Muchos comenzaron a cuestionar el trato que se le estaba dando a la joven. ¿Cómo una niña tan pura y devota podía ser sometida a tal crueldad? Y lo más importante, ¿cómo podía resistir todo esto con tanta fuerza? La respuesta era clara para los cristianos que observaban. La fe de Inés era una fuerza sobrenatural, y Dios estaba con ella. Mientras el tribunal intentaba lidiar con la inexplicable resistencia de Inés, su testimonio de fe se propagaba entre los cristianos e incluso entre los paganos. Lo que debía ser una lección para aquellos que seguían a Cristo se convirtió, en realidad, en un símbolo de valentía y resistencia. Inés, con su serenidad y su fortaleza inquebrantable, se convirtió en un ejemplo vivo de que la fe puede superar cualquier adversidad. La historia de Santa Inés, en este punto, alcanza su clímax de drama y misterio. La joven, que había rechazado los lujos y el poder del mundo, ahora enfrentaba la peor forma de humillación que los hombres podían imaginar, pero incluso esa humillación fue incapaz de quebrarla. Su corazón estaba tan firmemente arraigado en su fe que ninguna amenaza o sufrimiento físico podía destruirlo. Inés sabía que su verdadera batalla no era contra aquellos que la perseguían, sino contra las tentaciones que podían apartarla de Cristo. Y en esa batalla, salió victoriosa, con su pureza intacta y su alma aún más fortalecida. El milagro que preservó la pureza de Santa Inés es un recordatorio poderoso de que, incluso cuando el mundo parece estar en nuestra contra, existe una fuerza mayor que nos protege. Esta historia inspira a aquellos que enfrentan dificultades, mostrando que, con fe y valentía, es posible superar incluso los mayores desafíos. Tras el episodio milagroso en el burdel, la historia de Santa Inés toma un rumbo aún más oscuro. El tribunal, frustrado por el fracaso de su intento de humillarla y destruirla espiritualmente, decidió adoptar un enfoque más brutal. La fuerza de la fe de Inés, que hasta entonces la había protegido de todas las amenazas, se convirtió en un desafío directo a la autoridad romana. No podían permitir que esta joven de solo 13 años, por más inofensiva que pareciera, continuara inspirando tanta admiración entre los cristianos e incluso entre los romanos. Ante el fracaso de sus intentos anteriores, las autoridades resolvieron condenarla a muerte. La ejecución de cristianos en esa época no era algo inusual. Las arenas y plazas públicas de Roma a menudo se convertían en escenario de ejecuciones crueles, diseñadas no solo para castigar a los acusados, sino para servir como espectáculo de intimidación para la población. Inés sabía lo que esto significaba. Sabía que estaba ante su última prueba, pero su fe era inquebrantable. Tenía plena conciencia de que, aunque su cuerpo estaba a punto de ser destruido, su alma estaba a salvo. Cuando se anunció la sentencia, Inés fue condenada a ser quemada viva. Sin embargo, la joven no mostró temor. Al contrario, según los relatos de la época, Inés permaneció serena y en paz, como si ya estuviera preparada para el momento final de su martirio. La noticia de su ejecución se extendió rápidamente, y muchos cristianos, al conocer su historia y su resistencia, comenzaron a rezar por ella, suplicando a Dios que le diera fuerza para enfrentar el último desafío de su corta vida. El día marcado para su ejecución, una multitud se reunió para presenciar el evento. Entre ellos, había tanto cristianos como paganos, todos curiosos por ver cómo esa joven, que había desafiado a las autoridades romanas, enfrentaría la muerte. Las ejecuciones se trataban como espectáculos públicos, y las autoridades romanas creían que, al ver el sufrimiento de los cristianos, la gente se desanimaría de seguir la fe cristiana. Pero lo que sucedió a continuación no solo sorprendió a los espectadores, sino que reforzó aún más el poder de Dios en la vida de Santa Inés. Cuando las llamas fueron encendidas alrededor de Inés, ocurrió algo milagroso: el fuego no la tocó. Las llamas, que debían consumirla, rodearon su cuerpo,
pero no la quemaron. Inés permaneció de pie, intacta, mientras el fuego danzaba a su alrededor, como si una barrera invisible la protegiera. El silencio que invadió a la multitud en ese momento fue absoluto. Para muchos, lo que estaban presenciando era una señal de que la joven estaba verdaderamente bendecida. ¿Cómo podían las llamas, tan poderosas y destructivas, no consumirla? Ese milagro es uno de los momentos más destacados en la historia de Santa Inés. Al igual que Daniel fue protegido de los leones en la cueva, Inés fue protegida de las llamas. El fuego, que simbolizaba el castigo final, no pudo tocar su pureza ni su fe inquebrantable. En ese momento, los romanos, que habían planeado un espectáculo de destrucción, se encontraron ante un espectáculo de gloria. En lugar de presenciar la derrota de una cristiana, fueron testigos del triunfo de su fe. Los relatos dicen que, ante el milagro de las llamas, muchas personas de la multitud comenzaron a murmurar entre sí, preguntándose si realmente debían ejecutar a la joven. El milagro fue interpretado por muchos como una señal de que Dios estaba con Inés, y que su muerte sería una injusticia a los ojos del Todopoderoso. Algunos, incluso sin ser cristianos, empezaron a creer que Inés era especial, una elegida. Sin embargo, las autoridades romanas no podían permitir que esta narrativa se fortaleciera. Para ellos, el milagro de las llamas no solo era una humillación, sino un riesgo para el orden público. Si el pueblo empezaba a creer que Inés estaba protegida por Dios, eso debilitaría el control que el imperio tenía sobre sus ciudadanos. Decidieron entonces que Inés debía ser ejecutada por otro método. Si el fuego no podía tocarla, entonces sería necesario utilizar la espada. Así, decretaron que Inés sería decapitada. Este método de ejecución, aunque brutal, se utilizaba con frecuencia para los condenados de mayor importancia. Al ser llevada al lugar de su ejecución final, Inés permaneció tranquila. Sabía que la espada podía cortar su carne, pero no destruiría su fe. Sabía que, al entregar su vida, estaba alcanzando la verdadera victoria, una vida eterna al lado de Cristo. La decisión de decapitarla fue rápida, y no hubo más intentos de hacerla renunciar a su fe. La escena de su decapitación, por violenta que fuera, es descrita por muchos como un momento de profunda serenidad. Inés se arrodilló ante el verdugo, oró en silencio y ofreció su vida a Dios. Cuando la espada cayó, cortándole la cabeza, quienes presenciaban el evento se sintieron conmovidos por la paz que emanaba de su figura, incluso después de la muerte. El cuerpo de Santa Inés, ahora martirizada, se convirtió en un símbolo de resistencia, pureza y entrega total a la fe. Su ejecución, lejos de silenciar su voz o su testimonio, sirvió para amplificar aún más su historia. Poco después de su muerte, los cristianos comenzaron a venerarla como mártir. Aquella joven, que había resistido todas las tentaciones y amenazas, que soportó humillaciones y, finalmente, ofreció su vida sin vacilar, se convirtió en un ejemplo inmortal de fidelidad a Cristo. Su historia no solo inspiró a quienes vivían bajo la constante amenaza de persecución, sino que también mostró al mundo que la fe verdadera no puede ser destruida, ni siquiera por la muerte. El martirio de Santa Inés es recordado hasta el día de hoy como uno de los más inspiradores de la Iglesia. Su valentía ante la muerte, su serenidad en medio del dolor y su firmeza frente a la injusticia son atributos que la han convertido en una de las santas más veneradas del cristianismo. Su vida fue corta, pero su impacto fue incalculable. Inés no buscaba fama o reconocimiento, solo buscaba ser fiel a su promesa a Cristo. Y fue esa fidelidad inquebrantable la que transformó su historia en un legado que sigue inspirando a millones de cristianos en todo el mundo. Santa Inés nos enseña que la verdadera fuerza no está en el poder o la violencia, sino en la fe. Nos muestra que, incluso cuando el mundo nos presiona para ceder, la verdadera victoria es mantenernos firmes en nuestras convicciones. Su historia es un poderoso recordatorio de que el amor por Cristo es más fuerte que cualquier amenaza o sufrimiento terrenal, y que al entregar nuestras vidas a Él, encontramos la verdadera paz y la salvación eterna. Su muerte fue solo el comienzo de su gloria, pues como mártir, Inés continúa intercediendo por aquellos que enfrentan desafíos en la fe. Ella nos recuerda que la pureza de corazón, el coraje ante la adversidad y la confianza en Dios, son los mayores tesoros que podemos poseer. Y, así como el fuego no la tocó, su vida permanece intocable por el tiempo, un faro de esperanza y fe para todas las generaciones. Después de la ejecución de Santa Inés, el impacto de su muerte resonó no solo entre los cristianos, sino en toda la ciudad de Roma. La joven, que había resistido todas las tentaciones y sufrimientos, fue martirizada de manera cruel,
pero su fe y pureza permanecieron intactas. Para aquellos que presenciaron su muerte, algo profundo había sucedido. El espectáculo público que las autoridades romanas esperaban que intimidara a los cristianos, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Inés, con solo 13 años, había demostrado una fuerza espiritual tan poderosa que transformó su muerte en un evento sagrado, un testimonio de fe inquebrantable que jamás sería olvidado. Poco después de su muerte, el cuerpo de Inés fue entregado a su familia. Ellos, profundamente entristecidos por la pérdida, comprendieron la magnitud del sacrificio que Inés había hecho. Para ellos, ella no era solo una hija, sino una mártir, un testimonio vivo del amor de Cristo. Su cuerpo fue llevado para ser enterrado en las catacumbas de Roma, donde muchos de los primeros cristianos encontraban su descanso final. La elección de enterrarla allí tenía un significado especial, ya que las catacumbas eran lugares sagrados para los cristianos, un refugio y un lugar de adoración en tiempos de persecución. El funeral de Inés fue un evento silencioso, pero profundamente conmovedor. Aunque su familia sufría el dolor de la pérdida, también experimentaban una paz profunda, sabiendo que Inés ahora estaba al lado de Cristo, el esposo a quien ella había dedicado su vida. Sin embargo, incluso después de su muerte, la influencia de Inés continuó creciendo. Su historia, que rápidamente se extendió por Roma, no solo inspiró a los cristianos, sino que también empezó a atraer la atención de muchos paganos que habían sido testigos de su resistencia. Veían en aquella joven algo que trascendía las nociones comunes de valentía y fe. Poco después de su muerte, comenzaron a atribuirse milagros a la intercesión de Santa Inés. Relatos de curaciones, conversiones y gracias obtenidas a través de sus oraciones se extendieron por Roma, y su tumba en las catacumbas rápidamente se convirtió en un lugar de peregrinación. Hombres y mujeres de todas las edades acudían a rezar, pedir consejo y buscar consuelo. Para los cristianos, ella era un ejemplo de lo que significaba ser verdaderamente fiel a Cristo, sin importar las circunstancias. Para los paganos, su historia representaba una nueva forma de espiritualidad que comenzaba a penetrar en la sociedad romana. Con el tiempo, el número de visitantes a la tumba de Santa Inés creció tanto que quedó claro que algo más debía hacerse para honrar su memoria. Fue entonces cuando se construyó la Basílica de Santa Inés extramuros. Ubicada cerca del lugar de su entierro original, la basílica se convirtió en un símbolo de su santidad y del impacto de su vida y martirio. La construcción de esta iglesia fue patrocinada por nada menos que Constantina, la hija del emperador Constantino, el primer emperador cristiano de Roma. Constantina, quien también fue tocada por la historia de Inés, mandó construir la basílica en su honor, demostrando la profunda reverencia que la joven mártir había inspirado incluso en la familia imperial. La Basílica de Santa Inés fue construida como un lugar de veneración, un espacio sagrado donde los fieles podían orar y honrar su memoria. El lugar se convirtió rápidamente en uno de los centros de peregrinación más importantes de Roma, y la influencia de Santa Inés continuó creciendo. Su fama no se limitó solo a Roma. En poco tiempo, su devoción se extendió por todo el Imperio Romano y más allá. Se dedicaron iglesias a su nombre en diferentes partes del mundo cristiano, y su historia fue transmitida de generación en generación, siempre como un ejemplo de pureza, valentía y fe. La importancia de Santa Inés en el cristianismo también se refleja en una tradición especial que se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Cada año, el día 21 de enero, día de su fiesta litúrgica, 2 corderos son bendecidos en la basílica que lleva su nombre. Estos corderos son luego llevados al Papa, y su lana se utiliza para confeccionar el pallium, una banda de lana blanca que es usada por los arzobispos como símbolo de su autoridad pastoral y de su unión con el Papa. La elección de los corderos es una referencia directa al nombre de Inés, que en latín está asociado a la palabra agnus, que significa cordero, y también a su pureza e inocencia. Esta tradición no es solo una forma simbólica de recordar la vida de Santa Inés, sino también un recordatorio constante de la importancia de su historia para la Iglesia católica. El pallium, que se elabora con la lana de los corderos bendecidos en su fiesta, es usado por los arzobispos como señal de su autoridad espiritual, pero también como un llamado a la pureza, a la santidad y al sacrificio. Así como Inés entregó su vida por Cristo, los pastores de la Iglesia son llamados a servir con humildad y a ofrecer sus vidas por el bien del rebaño de Dios. La devoción a Santa Inés sigue viva hasta el día de hoy. En todo el mundo, muchos católicos recurren a ella en momentos de necesidad, pidiendo su intercesión en asuntos de pureza, valentía y fe. Es especialmente venerada por los jóvenes, quienes ven en ella un ejemplo de cómo es posible vivir una vida de santidad incluso en medio de las dificultades y tentaciones del mundo moderno.
Su historia es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no reside en el poder o el estatus, sino la capacidad de permanecer fiel a Cristo, sin importar las circunstancias. Santa Inés también es invocada por aquellos que enfrentan persecuciones y desafíos en su fe. Su ejemplo de resistencia, incluso frente a las peores adversidades, es una fuente de inspiración para todos los cristianos que enfrentan opresión o tentación. Nos muestra que, con la ayuda de Dios, es posible superar incluso los mayores desafíos y mantenernos firmes en la fe. En cada generación, la historia de Santa Inés sigue siendo contada y recontada, inspirando nuevas vidas a seguir el ejemplo de su pureza y devoción. Su martirio, aunque trágico, fue el comienzo de su gloria eterna, y su legado permanece vivo en el corazón de millones de fieles. Inés no solo entregó su vida a Cristo, sino que, en su muerte, se convirtió en un símbolo de todo lo que es posible alcanzar cuando se vive para algo más grande que el mundo material. Su historia es una prueba del poder transformador de la fe y de cómo una vida dedicada a Dios puede impactar a generaciones. La joven que resistió las presiones de la sociedad romana, que permaneció firme en su devoción a Cristo hasta su último aliento, sigue siendo una fuente de luz y esperanza para todos nosotros. Santa Inés, por su pureza, valentía y fe, nos enseña que la verdadera victoria está en entregarlo todo a Dios, confiando en que, al final, somos llamados a algo mucho mayor que el sufrimiento terrenal, la vida eterna al lado de Cristo. Santa Inés nos dejó un legado de perseverancia y fidelidad que nunca será olvidado. Que podamos aprender de su ejemplo y, como ella, enfrentar nuestros propios desafíos con la misma valentía y fe, confiando en que Dios siempre nos sostendrá, incluso en los momentos más difíciles. Después de presenciar el milagro de las llamas que no consumieron a Santa Inés, las autoridades romanas se encontraron en una posición delicada. La joven, que se había negado a renunciar a su fe y había resistido todas las humillaciones y torturas que le impusieron, ahora se había convertido en el centro de atención de toda Roma. El fuego, que debía ser su final, solo reforzó su santidad ante el público. El silencio respetuoso de la multitud y los murmullos sobre el milagro que acababan de presenciar comenzaron a amenazar la propia autoridad del imperio. Los romanos, que siempre habían usado el miedo y la fuerza para controlar a sus ciudadanos, ahora veían su estrategia desafiada por una simple joven de 13 años. Inés, con su postura tranquila, ya parecía haber alcanzado la victoria espiritual. Había demostrado a todos que su fe en Cristo era inquebrantable, y las llamas que no la tocaron se convirtieron en un símbolo poderoso de protección divina. No obstante, las autoridades romanas no podían permitir que esa narrativa de victoria espiritual se propagara. La joven debía ser silenciada de una vez por todas. Decidieron entonces que la única forma de garantizar que su influencia no creciera aún más sería ejecutarla inmediatamente por decapitación. Este método, brutal y definitivo, garantizaría que no pudiera escapar, como aparentemente lo había hecho con el fuego. La decisión de decapitarla fue recibida con sorpresa y pesar por muchos. Para los cristianos, que ya empezaban a venerar a Inés como una mártir viva, este sería el último acto de su gloriosa entrega a Cristo. Para los paganos, incluso aquellos que no seguían el cristianismo, la joven representaba una pureza de espíritu y una determinación rara de ver. Su muerte sería, para muchos, una tragedia, pero también el testimonio final de su fe. El día de la ejecución, Inés fue llevada al lugar donde sería decapitada. Su serenidad, que ya había impresionado tanto durante el juicio como cuando fue arrojada a las llamas, permaneció inalterada. La multitud que se reunió para presenciar la ejecución incluía tanto a los que querían ver su caída como a los que estaban allí para ofrecer sus oraciones y solidaridad a la joven mártir. Algunos lloraban, otros murmuraban oraciones en voz baja, pidiendo a Dios que la recibiera con misericordia. Frente a todos, Inés fue atada, lista para su destino final. Pero, incluso en ese momento, mantuvo una postura de paz. Relatos históricos y hagiográficos cuentan que, antes de su muerte, se arrodilló y oró, ofreciendo su vida una vez más a Cristo. Su oración, aunque breve, resonó profundamente en todos los presentes. Inés no mostró miedo, por el contrario, estaba preparada y tranquila, como si estuviera lista para encontrarse con su esposo celestial en cualquier momento. No había desesperación en sus ojos, solo la certeza de que su vida estaba en manos de Dios. El verdugo, encargado de cortarle la cabeza, vaciló por un momento. No era raro que, ante tal coraje y fe, incluso los ejecutores se cuestionaran sobre la justicia de sus acciones. Pero las órdenes eran claras, y sabía que, si no cumplía con su deber,
podría ser el quien enfrentara la ira de las autoridades romanas. Con un golpe rápido y preciso, la vida terrenal de Inés llegó a su fin. Su cabeza cayó, pero su fe, su pureza y su testimonio permanecieron intactos para siempre. La multitud, testigo de este momento final, reaccionó de diversas maneras. Para muchos cristianos, ese fue el momento en que Inés finalmente alcanzó la gloria eterna que tanto anhelaba. Su martirio no fue visto como una derrota, sino como una victoria espiritual. Inés, quien había resistido todas las tentaciones y sufrimientos, ahora estaba al lado de Cristo, disfrutando de la vida eterna. Su sacrificio fue interpretado de inmediato como un acto de profunda fe y amor, algo que inspiraría a generaciones de cristianos a seguir sus pasos. Después de su muerte, el cuerpo de Santa Inés fue recuperado por su familia, quienes, a pesar del dolor, entendieron que la joven había sido elegida para algo más grande. Su entierro, como se mencionó anteriormente, tuvo lugar en las catacumbas, un lugar sagrado para los cristianos perseguidos de Roma. La tumba de Inés rápidamente se convirtió en un punto de peregrinación, con muchos cristianos acudiendo allí para rezar y pedir su intercesión. Sin embargo, la historia de Santa Inés no termina con su muerte. Su decapitación, aunque brutal, fue solo el inicio de su influencia espiritual. A lo largo de los siglos, continuó siendo un símbolo de pureza, valentía y fe inquebrantable. Lo que podría haber sido solo otra ejecución de una cristiana en manos del Imperio Romano se transformó en uno de los ejemplos más inspiradores de martirio en la historia cristiana. La devoción a Santa Inés creció rápidamente después de su muerte, y muchos comenzaron a relatar milagros que sucedían a través de su intercesión. Curas, conversiones y protecciones milagrosas fueron atribuidas a la joven mártir, y su fama se extendió por todo el Imperio Romano. No solo se la recordaba como una mártir, sino como una santa viva, cuya pureza y devoción a Cristo continuaban influyendo en la vida de los fieles. Con el paso del tiempo, la Iglesia Católica comenzó a honrarla de manera especial. Su fiesta, celebrada el día 21 de enero, se convirtió en una de las más importantes del calendario litúrgico, especialmente en Roma. Y su vida y testimonio fueron incluidos en los libros litúrgicos y en las tradiciones orales transmitidas de generación en generación. El ejemplo de Santa Inés sigue siendo relevante para los cristianos de todas las épocas. Su resistencia al poder opresor de Roma, su firmeza en su fe y su negativa a ceder ante las tentaciones y amenazas mundanas son lecciones poderosas para todos nosotros. Nos recuerda que, incluso en un mundo lleno de desafíos y persecuciones, es posible mantenerse fiel a Cristo. Su vida es una invitación para que todos reflexionen sobre lo que realmente significa seguir el camino de Dios, sin importar las consecuencias. Santa Inés es un faro de esperanza para aquellos que enfrentan dificultades en su fe. Su historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede brillar intensamente. Su martirio no fue una derrota, sino una victoria espiritual que resuena a través de los siglos, inspirando a miles de cristianos a mantenerse firmes en sus convicciones. Para los católicos entre 40 y 65 años que reflexionan sobre su vida y su legado, la historia de Santa Inés ofrece una inspiración especial. Ella nos desafía a vivir con valentía, a mantener nuestra pureza de corazón y a confiar plenamente en Dios, incluso cuando el mundo parece estar en nuestra contra. La vida de Santa Inés es un testimonio de que la verdadera fuerza proviene de la fe y que, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, somos capaces de superar cualquier obstáculo. Santa Inés vivió y murió con una fe inquebrantable. Que su ejemplo continúe inspirándonos cada día, recordándonos que la verdadera victoria no está en las conquistas terrenales, sino en la entrega total de nuestras vidas a Cristo. Tras la muerte de Santa Inés, su martirio se extendió rápidamente, convirtiéndose en un símbolo de pureza, fe y valentía. Sin embargo, el impacto de su muerte no terminó en el momento de su decapitación. Muy al contrario, la influencia de Inés comenzó a expandirse de manera aún más poderosa, alcanzando corazones y mentes mucho más allá de los muros de Roma. Y es precisamente aquí donde el legado de Santa Inés comienza a consolidarse como uno de los mayores testimonios de fe del cristianismo. La vida de Inés había sido breve, marcada por desafíos que pocas personas enfrentarían a una edad tan joven. Aún así, ella enfrentó esos desafíos con una serenidad y una certeza inquebrantables, siempre confiando en que su fe en Cristo la sostendría hasta el final. Y fue esa confianza la que comenzó a atraer la devoción de muchos, especialmente aquellos que también enfrentaban dificultades o persecuciones debido a su fe. La joven mártir se había convertido en un ejemplo vivo de lo que significa, en realidad, confiar en Dios,
incluso ante las amenazas más oscuras. Poco después de su ejecución, los cristianos que presenciaron su muerte comenzaron a relatar los milagros que ocurrieron por intercesión de Inés. Uno de los primeros milagros documentados fue el de una joven cristiana que, tras orar en la tumba de Inés, fue curada de una enfermedad grave. Este relato, entre muchos otros, se difundió rápidamente por la ciudad de Roma, y en poco tiempo, la sepultura de Inés se convirtió en un lugar de peregrinación. Hombres y mujeres de todas las clases sociales, incluidos cristianos perseguidos e incluso paganos, comenzaron a visitar su tumba, buscando alivio para sus dolores físicos y espirituales. La devoción a Santa Inés no se limitaba únicamente a los milagros físicos. Muchos cristianos perseguidos en esa época encontraban en su historia un consuelo profundo. Veían en Inés a una joven que no cedió a las presiones del mundo, que prefirió morir antes que traicionar su fe. En una época en la que el cristianismo aún era una religión marginalizada y constantemente atacada, la valentía de Inés se convirtió en una fuente de inspiración para todos aquellos que vivían bajo la constante amenaza de prisión o ejecución. Su historia reforzaba el mensaje de que, con fe, era posible superar cualquier adversidad. Pero el impacto de Inés también alcanzó a las clases más altas de la sociedad romana. Constantina, hija del emperador Constantino, fue una de las primeras figuras de la nobleza que quedó profundamente tocada por la historia de Santa Inés. Ella creía que había sido curada de una grave enfermedad tras orar en la tumba de la santa. Como gesto de gratitud, Constantina patrocinó la construcción de una basílica en honor a Inés, un hito importante en la devoción a la santa y un símbolo de la creciente aceptación del cristianismo entre la élite romana. La Basílica de Santa Inés Extramuros fue erigida en el lugar donde se creía que su cuerpo había sido enterrado. Esta iglesia se convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes de Roma, atrayendo a cristianos de todas partes que venían a honrar su memoria, rezar y pedir su intercesión. La basílica fue cuidadosamente decorada con imágenes que narraban la historia de su vida y martirio, y el lugar rápidamente se transformó en un santuario de devoción a la joven santa. Pero, más allá de eso, el lugar se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad cristiana de Roma, un sitio donde los fieles se reunían para celebrar misas y compartir su fe, incluso en tiempos de persecución. La presencia de Inés se sentía en cada rincón de la basílica, y su memoria era preservada en todos los actos de devoción realizados allí. Su historia de resistencia al poder opresor del imperio y su entrega total a Cristo servían como un recordatorio constante de lo que significaba ser un seguidor de Jesús, especialmente en tiempos difíciles. La influencia de Santa Inés se expandió rápidamente, no solo en Roma, sino en toda la cristiandad. Su historia se contaba en diferentes regiones del Imperio Romano, y se le dedicaron iglesias en varios lugares. Los relatos de sus intercesiones milagrosas continuaban creciendo, y su devoción se difundía cada vez más. La vida y el martirio de Inés inspiraron a muchas mujeres cristianas a seguir su ejemplo de pureza y dedicación a Cristo. Su testimonio también influyó en hombres y mujeres que enfrentaban desafíos personales y espirituales, ofreciéndoles una nueva perspectiva sobre la fuerza de la fe. Además, Santa Inés pasó a ser considerada la patrona de la pureza y la castidad. Su compromiso con Cristo y su negativa a sucumbir a las tentaciones y presiones del mundo la convirtieron en un ejemplo poderoso para aquellos que buscaban vivir de acuerdo con las enseñanzas cristianas. Jóvenes de todas las edades veían en ella una figura de inspiración, alguien que, a pesar de su corta edad, había demostrado una madurez espiritual que desafiaba las normas de su tiempo. Esta devoción a la pureza y la castidad fue incorporada a la práctica cristiana a lo largo de los siglos, con Inés como figura central de este ideal. La tradición de los corderos bendecidos, mencionada anteriormente, también se convirtió en una manera simbólica de conectar la pureza de Inés con el liderazgo espiritual de la Iglesia. La lana de los corderos bendecidos en su fiesta litúrgica, que se utiliza para confeccionar el palio de los arzobispos, se transformó en un símbolo de cómo la pureza de corazón y la fidelidad a Cristo deben guiar a aquellos que están al frente de las comunidades cristianas. Este gesto, repetido cada año, recuerda a la Iglesia y a los fieles que el verdadero liderazgo espiritual solo puede ejercerse con humildad, pureza y una entrega total a Dios, tal como lo demostró Inés en su breve, pero impactante vida. La memoria de Santa Inés, por lo tanto, no se limita solo a su martirio. Ella sigue viva a través de las historias, de las iglesias dedicadas a su nombre, de las oraciones hechas en su honor y de los milagros atribuidos a su intercesión. La devoción a Inés es un recordatorio constante de que, incluso en las peores circunstancias, es posible mantener la fe, resistir las presiones del mundo y mantenerse firme en el camino de Cristo.
Su ejemplo también nos desafía a reflexionar sobre lo que significa realmente ser puros de corazón. Inés nos muestra que la pureza no es solo una cuestión de comportamiento exterior, sino una disposición interior de vivir en comunión con Dios, sin permitir que las tentaciones y las fuerzas externas corrompan nuestra fe. Su vida y su martirio nos invitan a una búsqueda constante de la santidad, independientemente de las dificultades que podamos enfrentar. En cada generación, Santa Inés continúa inspirando a hombres y mujeres a seguir sus pasos, a buscar una vida de pureza y devoción, y a confiar plenamente en Dios, incluso cuando el mundo parece estar en nuestra contra. Su historia es un testimonio eterno de que la fe, cuando se vive con sinceridad y valentía, es más fuerte que cualquier fuerza terrenal, y que, al final, la victoria es para aquellos que lo entregan todo a Dios. Santa Inés, con su pureza, valentía y fe inquebrantable, sigue siendo un faro de esperanza para todos nosotros, recordándonos que en Cristo encontramos la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Que su intercesión continúe guiándonos, y que su ejemplo inspire a cada uno de nosotros a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, con valentía y confianza, hasta el final. Tras la muerte de Santa Inés, su historia se extendió por Roma y por el mundo cristiano, dejando un legado profundo de fe y devoción. Pero además de las narrativas sobre su valentía y martirio, el impacto de Inés también se manifestó en su sepultura, que pronto se convertiría en uno de los lugares más reverenciados de la cristiandad. Lo que parecía ser el fin de su viaje terrenal resultó ser solo el comienzo de una nueva etapa, donde la santidad de Inés seguiría tocando vidas de manera directa y milagrosa. El cuerpo de Inés fue enterrado en las catacumbas, un lugar de refugio y veneración para los cristianos de la época. El martirio era, para los primeros seguidores de Cristo, el mayor testimonio de fe, y el lugar de descanso de los mártires era considerado sagrado. La tumba de Inés rápidamente se convirtió en un punto de peregrinación. Cristianos de todas partes de Roma, e incluso de otras regiones del Imperio Romano, comenzaron a visitar su tumba en busca de consuelo, intercesión y milagros. Lo que sucedió a continuación es uno de los capítulos más fascinantes en la historia de Santa Inés. La tumba de la joven se convirtió en el escenario de innumerables milagros. Personas que sufrían de enfermedades incurables, que enfrentaban dificultades personales o persecuciones debido a su fe, acudían a la intercesión de Inés. Muchos relatos detallan que, al orar en el lugar de su entierro, estas personas experimentaron curaciones milagrosas o alcanzaron una paz espiritual que las ayudó a enfrentar sus desafíos con una fe renovada. Uno de estos milagros, ampliamente divulgado en esa época, involucró a una joven que, como Inés, había sido prometida a un hombre en contra de su voluntad. Ella, desesperada, fue a la tumba de Santa Inés, suplicando por ayuda y orientación. Al finalizar sus oraciones, la joven fue bendecida con una solución pacífica a su situación, sin que su pureza o su fe fueran comprometidas. Relatos como este solo fortalecieron la creencia de que Santa Inés era una intercesora especialmente sensible a las oraciones de aquellos que buscaban preservar su castidad y su devoción a Cristo. Las historias de intercesión de Inés pronto comenzaron a extenderse, no solo en Roma, sino también por todo el imperio. Se construyeron iglesias dedicadas a su memoria, especialmente en lugares donde había una gran devoción a los mártires cristianos. Sin embargo, el punto central de esta devoción continuó siendo su sepultura en las catacumbas de Roma. Con el tiempo, la influencia de Santa Inés llegó a los oídos de la familia imperial. Constantina, hija del emperador Constantino, quien ya había mostrado simpatía por el cristianismo, fue una de las devotas tocadas por la historia de Inés. Constantina sufría de una enfermedad que ningún médico parecía capaz de curar, y al escuchar sobre los milagros que ocurrían en la tumba de la santa, decidió ir personalmente al lugar. Allí, pasó horas en oración, pidiendo la intercesión de Inés para su curación. Los relatos afirman que, tras esa visita, Constantina fue milagrosamente sanada. Reconociendo el poder de la intercesión de Santa Inés y deseando honrar su memoria, Constantina tomó la decisión de construir una basílica sobre el lugar de su sepultura. Esta basílica, que más tarde sería conocida como la Basílica de Santa Inés Extramuros, se convirtió en uno de los más importantes lugares de peregrinación cristiana en Roma. La construcción de una iglesia en su honor no solo perpetuó su memoria, sino que también consolidó su posición como una de las santas más veneradas del cristianismo primitivo. La Basílica de Santa Inés Extramuros no fue solo un hito arquitectónico, sino también un símbolo de la creciente aceptación y promoción del cristianismo en el Imperio Romano. La hija de un emperador reconocía públicamente la santidad de una mártir cristiana, algo que hasta hacía poco tiempo habría sido inimaginable.
Esto demostraba el profundo cambio que estaba ocurriendo en la sociedad romana con respecto a la fe cristiana y cómo la figura de Santa Inés ayudaba a personificar esa transformación. A lo largo de los siglos, la devoción a Santa Inés siguió creciendo. Su nombre pasó a asociarse no solo con la pureza, sino también con el valor espiritual. En un mundo cada vez más hostil hacia la fe cristiana, Inés era vista como un ejemplo de cómo mantenerse fiel incluso frente a las mayores adversidades. Su historia fue contada y recontada, no solo en las iglesias, sino también en los hogares cristianos, como un recordatorio constante de que la fe en Cristo puede superar cualquier amenaza. La presencia espiritual de Inés también se manifestó de otras maneras. Uno de los símbolos más destacados asociados con ella es el cordero, una referencia a su nombre en latín, agnus, que significa cordero. El cordero pasó a ser un símbolo de su pureza e inocencia, y este simbolismo fue incorporado en las tradiciones litúrgicas de la Iglesia. Durante su fiesta litúrgica, el 21 de enero, 2 corderos son bendecidos en su basílica, y la lana de esos corderos se usa para confeccionar el palio, una insignia que se entrega a los arzobispos, simbolizando su responsabilidad pastoral y su unión con el Papa. Esta tradición refuerza aún más la conexión de Santa Inés con el liderazgo espiritual de la Iglesia y su intercesión por la pureza y santidad de los pastores de la Iglesia. A lo largo de la historia, la devoción a Santa Inés ha cruzado fronteras y continentes. Iglesias y capillas dedicadas a ella se pueden encontrar en todo el mundo, desde pequeñas aldeas en Europa hasta grandes catedrales en las Américas. La figura de Inés trasciende el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un ícono universal de resistencia ante la opresión y la injusticia, así como de entrega total a Dios. Su influencia se extiende no solo a aquellos que buscan milagros, sino también a quienes enfrentan desafíos cotidianos. Santa Inés es vista como una compañera espiritual que camina al lado de los fieles, ayudándolos a mantener la pureza de corazón, incluso en un mundo lleno de tentaciones y presiones. Para muchos, ella es un ejemplo tangible de que la santidad es posible a cualquier edad y en cualquier circunstancia, y que la verdadera fortaleza espiritual no depende de la edad o la posición social, sino de la disposición del corazón para seguir a Cristo hasta el final. Santa Inés sigue siendo una inspiración para quienes enfrentan adversidades. Su legado nos recuerda que, incluso en un mundo que a menudo parece hostil a la fe, es posible encontrar fortaleza en Cristo para superar cualquier obstáculo. Su historia de pureza, valor y fidelidad inquebrantable continúa resonando profundamente en el corazón de millones de fieles, ofreciendo esperanza y aliento a quienes buscan vivir sus vidas en comunión con Dios. La vida de Santa Inés, aunque breve, tuvo un impacto que resuena a lo largo de los siglos. Su tumba, su basílica y las numerosas historias de su intercesión son testimonios vivos de que la verdadera fe nunca muere, sino que sigue floreciendo, tocando corazones y transformando vidas. Que su historia continúe inspirando a las generaciones futuras a seguir su ejemplo, confiando plenamente en Dios y entregando sus vidas al servicio de Cristo. La Basílica de Santa Inés Extramuros, construida en honor a la joven mártir, se convirtió en uno de los lugares más importantes para la devoción cristiana. Este lugar sagrado no solo albergaba las reliquias de Santa Inés, sino que también se transformó en un símbolo perdurable de su pureza, valor y fidelidad inquebrantable a Cristo. Con el tiempo, comenzó a desarrollarse una tradición muy especial en torno a Santa Inés y su fiesta litúrgica, celebrada el 21 de enero. La tradición de los corderos bendecidos, que comenzó como una simple referencia al nombre de Inés, derivado de agnus, que significa cordero en latín, creció hasta convertirse en un rito profundamente simbólico en la Iglesia Católica. Cada año, el 21 de enero, 2 corderos son llevados a la Basílica de Santa Inés y bendecidos en una ceremonia solemne. Estos corderos son un símbolo directo de la pureza de Santa Inés, representando tanto su vida dedicada a Cristo como la inocencia de su juventud. La imagen del cordero también alude al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, y a la entrega total que Inés hizo de su propia vida. A lo largo de los siglos, esta ceremonia se ha convertido en una parte central de las celebraciones en honor a la santa. Los corderos bendecidos no se eligen al azar. Provienen de una crianza especial localizada en el claustro de la orden religiosa de las monjas trapenses, cerca de Roma. Las hermanas cuidan de estos animales con especial cariño, preparándolos para esta importante ocasión. Los corderos, adornados cuidadosamente con cintas rojas y blancas, que representan el martirio y la pureza de Santa Inés, son llevados a la basílica para recibir la bendición. La ceremonia en sí es sencilla, pero cargada de significado. El acto de bendecir a los corderos refleja la intercesión de Santa Inés, quien sigue siendo una fuente de protección y gracia para aquellos que recurren a ella.
Una vez bendecidos, los corderos son llevados al Vaticano, donde su lana se utiliza para confeccionar los palios, bandas de lana que tienen un gran significado litúrgico. El palio es uno de los símbolos más importantes de la autoridad pastoral en la Iglesia Católica. Se trata de una banda de lana blanca, adornada con pequeñas cruces negras, que usan los arzobispos metropolitanos en todo el mundo. El uso del palio es una tradición antigua, y su simbolismo es profundo. Representa el vínculo entre los arzobispos y el Papa, así como la responsabilidad pastoral que estos líderes espirituales tienen de guiar sus diócesis con humildad y fidelidad, tal como el buen pastor cuida de sus ovejas. El proceso de confección de los palios a partir de la lana de los corderos bendecidos se realiza con gran reverencia. Las monjas benedictinas de Santa Cecilia, una orden religiosa con sede en Roma, son las encargadas de hilar la lana de los corderos. Este trabajo manual es visto como un acto de devoción, una ofrenda de servicio a la Iglesia y a la memoria de Santa Inés. Cada palio se prepara con esmero y se entrega al Papa, quien bendice estas insignias antes de distribuirlas a los arzobispos recién nombrados. La ceremonia de entrega de los palios se lleva a cabo todos los años durante la fiesta de San Pedro y San Pablo, celebrada el día 29 de junio, un momento solemne en el que los arzobispos reciben esta insignia de su papel pastoral. El simbolismo del palio, hecho con la lana de los corderos bendecidos en el día de Santa Inés, va más allá de su apariencia física. Lleva consigo el peso espiritual de la responsabilidad pastoral. Los arzobispos que lo portan son llamados a seguir el ejemplo del buen pastor, que guía a sus ovejas con amor, dedicación y sacrificio. Al usar el palio, los arzobispos son constantemente recordados de que su misión no es solo gobernar, sino servir. Deben cuidar de su rebaño con la misma pureza y entrega que Santa Inés demostró a lo largo de su vida. Esta tradición también refuerza el vínculo entre Santa Inés y la Iglesia en su totalidad. Aunque su vida fue breve, su testimonio de fe y pureza continúa influyendo en la espiritualidad de la Iglesia de manera profunda. La tradición de los corderos y los palios es un recordatorio constante de que la santidad no está reservada únicamente para quienes viven largas vidas o logran grandes hazañas terrenales. Por el contrario, la santidad se encuentra en una vida de fidelidad silenciosa, de entrega total a Dios, aunque esto implique el sacrificio de la propia vida. La ceremonia de los corderos también atrae la atención de fieles de todas partes del mundo. Muchos católicos, al conocer esta tradición, se sienten conectados con una herencia de fe que trasciende el tiempo y el espacio. La imagen de los corderos bendecidos, adornados en honor a Santa Inés, refleja la pureza de corazón y la disposición para sacrificarse por algo mayor. Esta tradición nos invita a reflexionar sobre lo que significa vivir una vida dedicada a Cristo, a preguntarnos cómo podemos, en nuestro propio caminar, seguir el ejemplo de Inés. Además, la conexión entre Santa Inés y los palios extiende su intercesión de manera especial a los líderes espirituales de la Iglesia. Los arzobispos que reciben el palio son recordados de que su liderazgo debe ejercerse con humildad y servicio, a imagen de Cristo, quien vino para servir y no para ser servido. Y, al igual que Inés entregó su vida sin dudar, los líderes espirituales están llamados a entregar sus propias vidas por el bien de sus comunidades. Esta tradición secular, rica en simbolismo y fe, muestra cómo la vida de Santa Inés sigue influyendo en la Iglesia a todos los niveles. Su martirio, lejos de ser un evento aislado, dejó una huella imborrable en el corazón de los fieles y en las prácticas litúrgicas de la Iglesia. Lo que comenzó con una joven que se negó a renunciar a su fe y traicionar su pureza, se transformó en un legado espiritual que inspira a líderes, fieles y generaciones de cristianos en todo el mundo. Al reflexionar sobre la tradición de los corderos y los palios, somos recordados de que la santidad es un llamado para todos. La historia de Santa Inés nos desafía a buscar la pureza de corazón, el coraje frente a las adversidades y la entrega total a Dios en cada pequeño gesto de nuestra vida. El ejemplo de Inés sigue iluminando el camino de todos aquellos que desean vivir sus vidas en comunión con Cristo, ofreciéndose, al igual que ella, con total confianza y amor. Que su intercesión siga guiando a la Iglesia y fortaleciendo la fe de todos nosotros. La historia de Santa Inés, aunque llena de momentos dramáticos y milagrosos, no terminó con su muerte, ni con los milagros atribuidos a su intercesión, ni con la construcción de su basílica en Roma. A lo largo de los siglos, el impacto de su vida y muerte siguió creciendo, llegando a nuevos corazones e inspirando a devotos de distintas épocas y regiones. Su historia, llena de significado, resuena hasta nuestros días como un ejemplo de pureza, valentía y devoción inquebrantable a Cristo. Lo que comenzó como la tragedia de una joven condenada por su fe, se transformó en un símbolo duradero de resistencia y santidad.
Y, aún muchos siglos después de su martirio, Santa Inés sigue siendo una luz que brilla para los cristianos que buscan orientación en tiempos de dificultad. A lo largo de la historia, muchos santos son celebrados por sus grandes obras o hazañas extraordinarias. Sin embargo, Santa Inés, cuyo martirio ocurrió en su juventud, dejó una marca diferente. Su vida no estuvo llena de grandes proezas o logros, pero su testimonio de fe ante la opresión resonó profundamente en el alma de millones de personas. Su sacrificio fue un claro ejemplo de que la santidad no reside únicamente en los grandes gestos, sino también en nuestra capacidad de permanecer fieles a lo más importante, nuestra relación con Dios. Una de las razones por las que Santa Inés sigue siendo una figura tan amada es su capacidad para tocar el corazón de las personas comunes. Ella era una joven sencilla, pero su vida reveló la verdad profunda de que el amor de Dios y la fidelidad a la fe son los mayores dones que podemos ofrecer. La pureza que defendió hasta el final se convirtió en un símbolo de inocencia, pero también de la fortaleza interior que todos podemos cultivar, sin importar las circunstancias. Su martirio recuerda a los cristianos que, en momentos de gran prueba, es posible encontrar fortaleza y consuelo en Cristo, tal como ella lo hizo. Esa fuerza interior de Inés, aunque sutil, es lo que atrajo a tantas personas hacia ella. Incontables mujeres jóvenes, a lo largo de los siglos, han visto en ella una inspiración para enfrentar sus propios desafíos. Muchas de ellas, en diferentes épocas y contextos, comenzaron a invocar su nombre en momentos de necesidad, buscando su intercesión para enfrentar situaciones que amenazaban su fe o su pureza. Su historia sirvió como un recordatorio poderoso de que, incluso cuando el mundo parece conspirar en nuestra contra, es posible mantenernos firmes en nuestras convicciones y fieles a Dios. Además, la devoción a Santa Inés creció de manera natural, a medida que su ejemplo alcanzaba a más personas. Iglesias dedicadas a ella comenzaron a surgir en varias partes del mundo, y los relatos de su intercesión milagrosa solo aumentaron esta devoción. Su fiesta litúrgica, celebrada el día 21 de enero, se convirtió en un momento especial de oración y reflexión para los fieles. Las tradiciones que rodean su memoria, como la bendición de los corderos, son más que simples rituales, son un recordatorio constante de su pureza y sacrificio. El impacto de Santa Inés en la vida de la Iglesia también puede verse en la forma en que continúa siendo recordada en cada generación. Su historia se cuenta con frecuencia a los jóvenes que se preparan para la vida adulta, como un ejemplo de cómo la fe puede guiarnos y protegernos, incluso en las situaciones más desafiantes. Es invocada a menudo como protectora de la pureza, no solo en el sentido físico, sino también en el espiritual. Su vida nos enseña que la pureza de corazón es algo que debe ser preservado y cuidado con amor, pues es a través de esa pureza que podemos vivir plenamente nuestra fe. Además del aspecto espiritual, la historia de Santa Inés también ofrece una reflexión importante sobre la injusticia y la opresión. Ella fue víctima de un sistema que intentaba forzar su conformidad, que la presionaba para abandonar sus convicciones a cambio de seguridad y aceptación. Sin embargo, Inés se negó a ceder ante las presiones del mundo. Su historia nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos sistemas de opresión o injusticia, nuestra mayor fortaleza reside en nuestra capacidad de mantenernos fieles a nuestros principios, confiando en Dios por encima de todo. La devoción a Santa Inés, por lo tanto, trasciende los siglos porque toca los aspectos más profundos de la experiencia humana, la lucha entre lo correcto y lo conveniente, entre el sacrificio personal y la conformidad con las presiones sociales. En cada generación, surgen nuevas situaciones, nuevas presiones, pero el ejemplo de Inés permanece constante. Ella nos enseña que, en última instancia, lo que importa no es la aprobación del mundo, sino la fidelidad a lo que creemos que es verdadero y justo. En la vida de muchos católicos, especialmente aquellos que enfrentan desafíos relacionados con la fe y las exigencias del mundo moderno, Santa Inés es un faro de esperanza. Su martirio, lejos de ser un trágico final, se ve como una victoria espiritual. Ella no fue derrotada por la violencia o la injusticia, sino que superó todo eso al entregar su vida por Cristo. Su historia es, por lo tanto, una fuente constante de aliento para todos los que se encuentran en situaciones de dificultad. Incluso hoy en día, su influencia se siente en muchas partes del mundo. Muchas jóvenes, especialmente aquellas que buscan vivir su fe de manera auténtica en un mundo lleno de distracciones y tentaciones, encuentran en Santa Inés un ejemplo a seguir. Para ellas, Inés es más que una figura histórica, es una compañera espiritual que las guía en su camino de fe. Y, al igual que Inés encontró fortaleza en su devoción a Cristo, estas jóvenes también buscan su intercesión para enfrentar los desafíos de sus propias vidas.
La Basílica de Santa Inés Extramuros sigue siendo un lugar de peregrinación y devoción. Aquellos que visitan el lugar son recordados del sacrificio que hizo esta joven y del profundo impacto que su fe inquebrantable tuvo en la historia de la Iglesia. La basílica, construida sobre el lugar de su sepultura, es un testimonio vivo de que la verdadera fe no puede ser destruida, ni por el tiempo ni por las adversidades. En cada generación, Santa Inés es redescubierta y venerada, no solo como mártir, sino como amiga espiritual, una compañera de fe que nos recuerda que, sin importar las dificultades que enfrentemos, es posible vivir una vida dedicada a Cristo. Su historia sigue inspirando no solo a los líderes de la Iglesia, sino también a los fieles comunes, quienes encuentran en ella un ejemplo de santidad, pureza y valentía. Santa Inés, con su vida breve pero impactante, dejó un legado que sigue brillando intensamente. Su pureza, su valentía frente a la opresión y su fidelidad inquebrantable son un recordatorio de que todos estamos llamados a la santidad, sin importar las circunstancias. Que podamos aprender de su ejemplo, y al igual que ella, encontrar en nuestra fe la fortaleza para enfrentar los desafíos que la vida nos presenta.